Queridos hermanos, un placer llegar hasta ustedes a través de este medio. Les saludo en el nombre de Jesús, esperando que la bondad y la misericordia del Señor los cobije, los abrace, porque su misericordia es nueva cada mañana. Una vez más, doy las gracias a ustedes por sus oraciones, porque si no hubiera oraciones, tampoco pudiéramos tener un medio como este. El pueblo de Dios, al orar, hace posible que los medios de difusión expandan el Evangelio en estos tiempos tan difíciles, porque el Señor nos dice que son los últimos tiempos. Parece dice así que es el último tiempo del último tiempo. Y lo que estamos viendo pues nos indica que las señales que la Biblia menciona ya se están viendo. Vivimos dentro de un cuadro de una generación mala, perversa, cruel, muy cruel, muy cruel. No se tocan el corazón para hacer daño, y si no la generalidad, sí, la mayoría. Y el ambiente se está llenando de todo esto, a grado de que hoy a lo bueno se le puede llamar malo, y a lo malo pues no es tan malo, o a lo malo se le puede llamar bueno. Y nos damos cuenta que, como dice la escritura, ¿verdad? La maldad crecerá. Y pues todos los adelantos científicos, mecánicos, industriales, electrónicos, pues no pueden detener la maldad. El hombre hoy más que nunca, en todos los tiempos, tiene información y se imparte educación a niveles de maestría, de doctorados. Y tal parece que el hombre entre más sabe, puede disfrazar la maldad. Tiene mucha habilidad para aparentar, cubrir, a justificarse, porque hay más conocimiento para enmascararse y aparentar lo que no es. Vamos a ver un principio en este día acerca del poder de las cosas pequeñas. Ese es el tema que nos va a ocupar. El poder de las cosas pequeñas en Dios. Así que después de hacer la lectura, que ya la tengo aquí lista, hacemos una oración y entramos en tema. El libro de Proverbios, capítulo 30, a partir del verso 24, del 24 al 28. La escritura menciona cuatro cosas vivientes que nos dan enseñanza. Y son cuatro cosas pequeñas, muy pequeñas, y que pasan desapercibidas en el diario vivir. Generalmente esto en las ciudades no se aprecia mucho, pero en las comunidades, pues sí se puede ver porque es una vida más campirana, por decirlo así, más al natural. Y dice así a partir del capítulo 30, versículo 24. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada, nada, nada esforzado, pero saben poner su casa en la piedra. Las langostas no tienen rey, pero se organizan para salir a cuadrilladas. La araña que teje con sus manos y está en palacios del rey. Padre, en esta hora te rogamos que bendigas tu palabra. Es bendita ya.
pero que al entrar en nuestro corazón nos bendiga. Bendice tu palabra en nuestro corazón, porque vienes a entrar a un lugar donde, como el pesebre, no hay luz, pero produces luz, donde no hay gente que te honre, pero tú haces que las partes bestiales que tenemos te vayan reconociendo. Señor, en esta noche te rogamos bendigas esta porción y que tu nombre por ello sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a nosotros en forma natural y humana pues nos gusta lo grande, lo fastuoso, lo excelente, lo de dimensiones. Y hay palabras que hoy se utilizan para eso. Mega, gigante, extra grande, superlativo, dimensional. Y esto nos gusta. Y pues buscamos siempre lo grande. Lo pequeño casi no nos llama la atención. Podemos poner algunos peros sobre esto, ¿verdad? Y no nos conformamos con lo pequeño, con lo chiquito. Pero lo que acabamos de leer dice que 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra. Y las mismas son más sabias que los sabios. Y empieza a mencionar las hormigas, luego menciona los conejos, después las langostas, y termina hablando de la araña. Pues, ¿qué son estos animalitos? En un momento dado los pisamos o les echamos agua caliente o los destruimos. Pero está comprobado que si en la tierra no hubiera insectos, no sería posible la vida. Se dispararían los extremos y en este equilibrio pues hay muerte de unos para que otros vivan. Y este es un principio. Y Dios en Jesús estableció esto. Él vino y entregó su vida muriendo para que nosotros tengamos la recuperación de la vida eterna que se perdió a causa del pecado. De hecho, nacimos siendo pecadores. Y como recibir una herencia mala, pues así nacimos. Quizá alguien diga, bueno, ¿y yo qué culpa tengo de haber nacido así? Pues en cierta parte de razón. Pero nuestra responsabilidad consiste en que si recibimos una herencia mala, ¿por qué usar la herencia mala no para hacer cosas buenas? Entonces tenemos la responsabilidad de hacer las cosas malas porque las sentimos, porque las tenemos, y ahí está nuestra responsabilidad, que nos hace pecadores por elección, porque somos pecadores por nacimiento, pero somos responsables al ser pecadores por elección, por decisión propia. Por ejemplo, difícilmente alguien busca la palabra de Dios, el congregarse en una iglesia, el escuchar la palabra, el comprar una Biblia y empezar a leerla y enterarse, informarse. Esto se debe a que heredamos el pecado, por un lado. Pero por otro lado, decidimos ser pecadores. Y para esto hay una paga. Jesucristo declara diciendo, porque la paga del pecado es muerte. El apóstol Pablo dice esto parafraseando las palabras de Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y miren que viéndolo bien, la muerte es una bendición. No podemos adorarla, claro, o ponerle un altar,
estaríamos equivocados, pero establecida por Dios a causa del pecado. Porque Dios pudo haber declarado, no hay pecado, no hay maldad, no existe el infierno, el diablo es una ilusión, no se crean, yo lo declaro, no hay muerte, no hay destrucción. Pero él no podía pasar sus propios principios porque él estableció la muerte desde el principio. Y no porque Dios sea malo, sino porque la muerte es necesaria. Vamos a llamarle así. Es un mal necesario. Inclusive nosotros tenemos bacterias que nos ayudan a la digestión. Si todas las bacterias fueran combatidas con antibióticos, pues no podríamos vivir porque no nos haría digestión la comida. Son bacterias, pero son benéficas. Entonces hay cosas necesarias, hermanos. Y los insectos, como se menciona aquí, ¿verdad? Varios insectos. En este caso son 3 clases de insectos, que son las hormigas, no los conejos, las hormigas, las langostas y la araña. Pero aún los conejos son pequeñitos y son muy hábiles para multiplicarse, se multiplican así. Pon una conejera y vendes conejos. Pon una conejera y pues siempre vas a tener carne para comer. Entonces aquí está mencionada la hormiga. Y aquí dice que estos animalitos son más sabios que los sabios. Y por falta de sabiduría cometemos muchos errores, muchas equivocaciones. Y cuando alguien se equivoca es como el ciego que tropieza aquí, tropieza allá, anda como en obscuridad, como en tinieblas. Entonces necesitamos la sabiduría de la pequeña humildad de Jesucristo, porque estos animalitos hablan acerca de Dios el humilde, de Dios el sencillo, del Dios que vino a nacer haciéndose como bebé y antes de ser bebé nacido, una pequeña semilla en el vientre de una mujer y se hizo pequeñísimo para que en una forma celular entrara y se desarrollara, porque en este caso Adán tuvo más gloria, más honor, más grandeza, por decirlo así, porque Adán fue formado y de repente como que despertó a la conciencia de las cosas materiales y se vio ya hecho, ya se vio hecho. Por eso algunas gentes dicen que Adán no tuvo ombligo. Yo no sé, porque él no nació a través de un vientre. Dios lo hizo, Dios lo formó. Pero en lo pequeño hay una gran sabiduría y por falta de sabiduría el pueblo cristiano corremos mucho peligro de caer. Cuando Salomón dejó su sabiduría, se vino para abajo, se engrandeció. Y aunque la sabiduría es una virtud que nace de los valores, pues tampoco es todo, ¿verdad? Porque Salomón siendo sabio cayó en pecado y pecados graves, pecados de apostasía. Algunas gentes dicen, ¿por qué Dios no nos hizo sabios para nunca pecar? Pero no, la sabiduría, si no la cuidamos, si no la agradecemos, pues tampoco nos libra de caer en pecado, porque el pecado es poderoso, el pecado no es cualquier cosa. Nosotros jugamos mucho con esto. Y lo
ninguneamos, ¿no? No le damos mucha importancia. Pero el pecado es tremendo, es tan tremendo que llevó a Jesús a la cruz y ahí lo mató, nada más que el enemigo, el diablo, no contaba con que la muerte de Dios estaba en Jesús. Mató a la otra muerte, la muerte que produce el pecado. Así que la muerte física ya está sentenciada y va a ser ejecutada siendo quitada totalmente, principalmente de aquellos que hemos creído en Jesús. Y aunque todos van a resucitar, toda la gente va a resucitar. Los que no acepten a Jesús tendrán existencia eterna, a diferencia de los que hemos aceptado a Jesús, que recuperaremos la vida eterna. Hay diferencia. Existir eternamente puede ser una vida de existencia miserable para toda la eternidad, ya sin regreso, sin otra opción. No hay opción B ya en esa circunstancia. La única opción que tenemos hoy es de aceptar a Jesucristo o rechazarlo. Pero ahora en nuestra vida, en nuestro tiempo. Y como mañana no sabemos si vamos a morir, necesitamos estar preparados. Entonces, de estas 4 cosas hay sabiduría. Por ejemplo, la sabiduría de la hormiga, que es la primera que se menciona, consiste, como lo dice aquí, ¿verdad? Consiste en que siendo, dice, pues una organización que no es fuerte, no es un león, no es un tigre, no es un elefante, no es un búfalo, no es un toro. ¿Qué es una hormiga? Hay hormigas tan chiquitas, tan pequeñitas que apenas si se ven. Pero cuando trabajan, así. ¿Y cuando trabajan? En verano es. No trabajan en invierno. En el invierno, pues ya están bien resguardadas, bien protegidas y tienen comida. Entonces, esta sabiduría consiste en que conocen su tiempo. No saben estar ellas fuera de tiempo. Y nosotros equivocamos mucho los tiempos, hermano. Mal usamos el tiempo. Y la verdad es esta, que ocupamos mucho tiempo en cosas, a grado que las cosas llegan a ser sagradas para nosotros. Nos afanamos tanto por esto, por aquello, y no que Dios no quiera que progresemos. Aquí lo malo no es el progreso en sí, no es el éxito en sí, sino aquí lo malo es que por lo que tenemos, por lo que poseemos, nos olvidamos de Dios. Y luego pues nos enamoramos de las cosas y amamos las cosas y nos despersonalizamos. Porque el mundo para nosotros después van a ser cosas y cosas y cosas y cosas. Y mi pantalla gigante y mi casa bonita. Y no quiero decir que no podamos tener cosas. Aquí lo malo, repito, es que por las cosas invertimos. Y terminamos por amar las cosas y usar a las personas. Cuando tenemos tratos con personas, bueno, ¿cuánto voy a recibir? ¿Qué me va a dar? ¿Qué ganancia voy a tener? ¿Qué me puede aportar? A veces hablamos de estar bien palancas con alguien. O la recomendación de alguien que tiene poder. Y no que no se pueda usar en un momento dado, pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad?
que nos olvidamos de Dios. Y entonces amamos las cosas, los puestos, el trabajo, más que a Dios. Y ahí nos perdemos. Y estos animalitos conocen su tiempo. Y yo creo que nosotros debemos conocer que somos pasajeros en la tierra, hermano. De mañana no sabemos. Mañana, quién sabe. Nosotros hablamos del mañana y decimos, ay, mañana voy a hacer esto. Tengo planes para esto. Dentro de un año. Voy a verte dentro de un mes. O voy a hacer vacaciones la próxima semana. Y hablamos sin siquiera mencionar si Dios quiere, si Él me permite la vida. Por ahí debemos de empezar. Y estos animalitos, empezando por la hormiga, conoce su tiempo, sabe su estación. Hay 4, primavera, verano, otoño e invierno. 4 estaciones en el año. Y el hombre ha tenido que reconocer esto y organizar el ciclo de un año para que conozca sus tiempos. Hay lugares tan fríos donde nieva o neva. No pueden trabajar. No pueden trabajar. Si no trabajaron fuerte en tiempo de calor y todo eso, primavera, verano, otoño, llega el invierno y hay que encerrarse en la casa. Y pues si acaso se cae un poste de luz, pues sí tienen que protegerse y hacer un trabajo necesario. Pero comúnmente pues es tiempo de que disminuye el trabajo. Pero estos animalitos conocen su tiempo, saben que si no se apuran, y hermanos queridos, si no nos apuramos en este tiempo de nuestra vida, el mañana no sabemos, porque el ayer es historia, el mañana es incierto. Lo que cuenta para nosotros es hoy. Y teniendo una acción hoy, tiene repercusiones en el futuro. Necesitamos conocer nuestro tiempo porque dice aquí que las hormigas pueblo no fuerte. No son poderosas en el sentido de que, vamos, aporten. Y sin embargo nos dan una gran lección, porque aquí el Señor le llama sabios. Como pueblo, dice pueblo no fuerte, pero son más sabios que los sabios. ¿Y saben qué? Este tiempo de nuestra vida necesitamos comer la palabra y no tirarla, apreciarla, valorarla, recordarla, memorizarla, porque va a llegar el tiempo de la prueba, de la lucha, de la dificultad, de la crisis. Y tenemos que tener un almacén. ¿A dónde recurrir? Recordando la palabra de Dios y en ese momento aplicarla con fe y sabiduría. No son animalitos flojos. Hay otra escritura donde dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Y pues nos da a entender que aprendamos de ella. Está en Proverbios, en el 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Así que también dice que no tiene capitán, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Híjole, qué exhortación. Y miren que ahorita tenemos el tiempo.
Ojalá que no llegue el domingo o cuando hay culto en la semana. Y digamos, ay, está lloviendo. En estos días que llovió mucho. Yo me quedé sorprendido porque en un momento dado en la iglesia había gente y hasta dudé al principio, dije, pues nadie va a llegar, solo que lleguen nadando. Pero llegaron, porque ese día tenemos un estudio de Apocalipsis. Y pues a la gente le interesa, a la gente que le interesa se va haciendo de calidad por la palabra de Dios. La cantidad es importante, siempre la cantidad cuenta, pero no toda la cantidad va a ser de calidad, porque de la cantidad Dios saca la calidad. Y a veces sale cierto esto, ¿no? Que ni son todos los que están, ni tampoco están todos los que son, porque hay gente que quiere la palabra de Dios, pero no sabe dónde. Entonces aquí el Señor nos dice, ¿verdad? Abonando a esto, la sabiduría de este animalito es que sabe su tiempo. Y nosotros tenemos tiempos de placer y tiempos de dolor, pero en todo tiempo, hermanos, tenemos que reconocer a Dios, porque si no vamos a perder el camino y nos vamos a hacer materialistas, comercialistas, condicionistas, vamos a condicionar. Pues si esto, pues si aquello, entonces yo esto y yo aquello, ¿verdad? Ya condicionamos. Y luego menciona al segundo animalito que son los conejos. Dice, los conejos, estoy leyendo el 26 del 26. Los conejos, pueblo nada esforzado. Ellos no se preocupan por trabajar como la hormiga, no trabajan tanto como la hormiga, al contrario, andan buscando aquí y allá a ver dónde comen. De hecho, no es recomendable que se meta el conejo o los conejos a un sembradío, porque pues lo acaban todo. Pero bueno, de todas maneras viven. Pero la sabiduría de estos animalitos es que ponen su casa en la piedra. Y la piedra, pues es un lugar fuerte. Y debe ser un lugar donde entre el conejito, donde alcance a entrar el conejito. Para que si lo persigue un animal gigante como un león, como un tigre o qué sé yo, pues no quepa, no entre. Nada más es un huequito en un lugar fuerte. Y esto aplicable a nosotros es que sepamos el momento en que si el enemigo gigante o problema gigante, no sé, crisis gigante, la prueba gigante, que nos ataca, a veces nos ataca una tristeza gigante o una murmuración, un malestar gigante que nos va a exterminar si no buscamos el lugar donde refugiarnos. Y hay un huequito que parece difícil y que se llama oración, se llama devoción, se llama fe en Dios, se llama congregación en la iglesia. Se nos hace difícil ir a una congregación, como que sentimos que perdemos el tiempo. Pero la sabiduría de este animalito es que a pesar de que no produce tanto, sabe dónde refugiarse. Y en la vida, hermanos, necesitamos aprender a producir, pero mientras no produzcamos, sí debemos de saber dónde está la protección y el amparo y acercarnos y tener la fe de que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos.
Dice que ponen su casa en la piedra. Y en este caso la piedra representa a lo fuerte. Y lo fuerte es Jesucristo. Si aprendemos a ir a Jesucristo, clamar a Jesucristo, llamar a Jesucristo, estaremos protegidos. En tiempos difíciles también. Y luego menciona las langostas. Las langostas en el sentido negativo son tremendas. Una plaga de langostas la extermina con todo lo verde, todos los frutos, las hojas, deja seco en el lado negativo. Pero aquí en el lado positivo, que le llama sabiduría, consiste en, como dice aquí, ¿verdad? No tienen rey las langostas, pero se organizan, saben organizarse. Entonces esto nos enseña que a pesar de que nos sintamos solos, o sin que alguien nos mande o nos diga o nos indique, nosotros tengamos la capacidad de juntarnos con alguien, organizarnos para lo bueno. En este caso, las langostas comen todo lo que van encontrando a su paso. Y cuando hay plagas de langosta, ¿no? Se hace una nube gigante. Nubes gigantes de plaga de langosta. Pero van organizadas, van volando con organización. Y cuando encuentran un sembradío, pues bajan. Luego suben para seguir adelante. Y continúan. Ojalá, hermanos, que nosotros combatamos de esta manera, que aunque no nos manden las cosas, o no haya un líder, digamos, cerca de nosotros, hagamos lo que es pedir la ayuda de los demás y ayudar a los demás, para que lo florido de nuestra carne, lo bonito de aquello que se ve rico, pero que desagrada a Dios, sea comido o combatido o exterminado, sabiéndonos organizar. A veces podemos decir, bueno, voy a la iglesia, pero pues no está el pastor. O, ¿qué voy a hacer yo solo si no le entiendo a la Biblia? Sin embargo, si clamas a Dios, el Espíritu Santo va a venir y te va a guiar y vas a recibir lecciones. Entonces te vas a saber organizar. Puedes organizar tu día, porque muchas veces, miren, nos levantamos así. Y luego, si nos levantamos tarde, así, rápido, pues vamos a lo primero, ¿no? Asearnos, vamos al baño, nos aseamos. Y luego, la comida. Y luego, rápido, al trabajo. Y 5 minutos de oración que fue. 10 minutos para darle gracias a Dios. 15 minutos de anticipación para pedirle a Dios dirección. No, nos levantamos así rápido. Y más si nos desvelamos la noche anterior por alguna cosa, diversiones o películas, o series, o aventuras. Generalmente ahora en los espectáculos y en la televisión, si no hay violencia, está aburrido. Y se trata de tomar el arma y así barrer como si fueran moscas, ¿no? Pura violencia. Pura violencia. Noticias de violencia. Y eso, quieras o no, nos convierte en aquello que vemos. Porque el ser humano se convierte en aquello que ve. Si alguien ve escenas de borrachera, rápido va a tomar eso. Lo que vea.
lo va a convertir. Por eso dice la Biblia, ¿quién ciego como mi siervo? ¿Y quién sordo como mi escogido? Que es, se refiere a Cristo. ¿Ciego a qué? O sea, todo lo malo que pudo haber visto. ¿Sordo a qué? Pues a la crítica. Eso lo dice ahí en Isaías 42. Isaías 42, 19. 42, 19. Sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. Por un lado hay que oír y hay que ver qué. Oír la palabra de Dios y ver qué. Pues ver el plan que Dios tiene para nosotros. Pero luego dice lo contrario. ¿Quién es ciego? Sino mi siervo. ¿Quién es sordo? Como mi mensajero que envié. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte. Que abre los oídos y no oye. Es decir, hay que abrir los ojos para entender la dimensión que Dios nos ofrece. Y hay que cerrar los oídos para no oír las ofensas. ¿Sí? Pues sí, hay que abrir los ojos para ver lo que Dios ofrece y hay que cerrar los oídos para no oír las ofensas. Por eso dice aquí, ¿quién ciego y quién sordo? Como el mensajero que envié, se refiere a Jesucristo. Él fue ciego a las cosas de este mundo y él fue sordo a todos los vituperios. Y sin embargo, tuvo ojos abiertos para entender el plan de Dios y tuvo oídos afinados para oír lo que el Padre le mandaba. Así que por un lado ciego, por otro lado ve, por un lado sordo, pero por otro lado que oye. Bueno, hablando de la organización, volvemos aquí al tema, ¿verdad? Sabiduría para organizarse. Y por último, la araña. La araña teje con las, diríamos nosotros, las patitas, ¿no? Aquí dice manos. Y está en palacios de rey. ¿En qué consiste esta sabiduría? Pues miren, hermanos, que hay que tejer. Cuando tú lees la Biblia, tomas un tema. Por ejemplo, ahorita, este tema lo podemos tejer a través de toda la palabra de Dios, ¿verdad? Porque contiene principios. Entonces, se está tejiendo. Y Dios quiere que hagamos un saco que a cada quien le quede. Por eso luego decimos, hoy me está quedando el saco. Porque Dios va tejiendo, hasta que decimos, esto me ayuda, esto es para mí. Dios me está hablando. Entonces, la arañita tiene una sustancia por dentro que es como seda. Y entonces cuando la arañita va avanzando, va sacando eso. Y maravillosamente como que va tejiendo. ¿Cómo pasa esto? No sé. Pero va tejiendo. Y luego ya que tejió su tela avanzando, la levanta, la va levantando. Entonces trepa un arbolito, trepa una pared, qué sé yo, y levanta lo que ya tejió. ¿Y dónde salió la sustancia? De adentro. Esto aplicado a nuestra vida es lo que Dios ha puesto en nuestro ser. Y con esto que Dios ha puesto en nuestro ser, podemos elevarnos hasta la presencia del palacio del rey, mediante este medio. Entonces, hermanos, Cristo se hizo pequeño como estos 4 animalitos. Cristo fue como la hormiga. Cristo fue como el conejito, dice, ya leímos ahí, ¿verdad? Que pueblo nada esforzado. Es decir, en el caso de Cristo, Él no se preocupaba como nosotros nos preocupamos. Él no estaba tronándose los dedos. Él tuvo calma todo el tiempo, en paz, calma. Y a nosotros nos matan los corajes, nos matan las preocupaciones.
preocupación, no nos dejan dormir. Hoy hay pastillas para acostarse y hay pastillas para levantarse, para andar activo. Hoy más que nunca se usan barbitúricos, sedantes, droga, para sentirse bien. Pero Cristo siempre estuvo calmado esperando. Por eso Él dice, no os afanéis. Y nos falta mucho por aprender, hermanos, porque andamos así. Y olvídense si alguien se levanta como enemigo, olvídense. Podemos decir, me la va a pagar. Va a ver quién soy. Esto no se queda. Y aun con todo y el mensaje que hay en la palabra, podemos estar fallando. No es lo que digo, es lo que soy. No es lo que hago, es lo que tengo de Cristo. Porque saben que la santidad se puede fingir, pero tarde o temprano el pecado no se puede fingir. Fingiendo la santidad, ocultamos el pecado, pero tarde o temprano la Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Judas fingió santidad, pero al final el pecado lo alcanzó. Aquí no es el problema tanto de que lo haya alcanzado el pecado. Aquí el problema es que no supo pedir perdón en una dimensión como la que se necesitaba. Sí se arrepintió, pero él no pidió perdón. Se arrepintió por las consecuencias que vio. Y hay muchos arrepentidos así y no tardan en ser cristianos, para ser cristianos. Que se arrepienten nada más por las consecuencias, pero no se arrepienten por el daño que hicieron. Por eso hay muchos caídos. Por eso muchos se caen. Porque nada más tuvieron arrepentimiento por lo que les pasó. Y eso es un buen principio. Pero eso no garantiza, no nos garantiza que vamos a agradar a Dios. Necesitamos aprender a arrepentirnos en otro nivel más alto o más profundo. Depende como quieran verlo. Aprendamos de esto, que es sabiduría. Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Y si tenemos a Cristo, pues tenemos la opción en las manos para ser sabios. Porque, cuidadito, hermanos, alguien nos hace algo, nos dice algo. Y ya vemos enemigos ahí. ¿Y entonces de qué va a servir lo que sabemos aquí? Recuerden, el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Una de las situaciones más difíciles es las relaciones humanas. Y ahí necesitamos que Dios nos dé sabiduría. Por eso pone el ejemplo. 4 animalitos, los más pequeños de la tierra, pero los más sabios. Dios les bendiga. Es un placer. Y hasta la próxima. Y les recuerdo, estamos orando por mucha gente. Tenemos sus nombres y los asuntos. Y la iglesia en donde presidimos les recuerda en oración, por nombre y por asunto. Tenemos peticiones de Guatemala, de Honduras, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Perú y de algunas otras partes del mundo. Oren por nosotros también y de esta manera seamos sabios. Que Dios les bendiga.